Dios les bendiga, mis amigos, amigas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva semana más en Verdades que Liberan, compartiendo la palabra de Dios en todo lugar a donde podamos llegar con el mensaje de salvación. Espero que esta semana sea una semana de gran bendición para su vida, que Dios sea bendiciendo todo lo que usted haga en su trabajo, en su hogar, en su salud. Hoy quiero compartir con usted un mensaje que espero usted pueda entenderlo y ponerlo en práctica en su vida. Lo que le voy a leer, tal vez usted también lo está mirando en la realidad de todos los días. Tal vez lo está viendo en el periódico, en las noticias, en la televisión, o viviendo a diario lo que dice aquí. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y préstele atención a esto, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todo este cuadro que acaba de pintar aquí la palabra de Dios, hoy es tan visible en la realidad. Esta semana estuve en mi ciudad de Guayaquil visitando a mi madre. Mientras iba en los buses, podía ver a jóvenes salir de los colegios en la parte final del bus usando droga, hablando basura, insultando, agrediendo. Podía ver, mientras iba en la metrovía, a un joven con un celular inteligente mirando pornografía fuerte, sin importar que la gente de al lado le estaba viendo lo que él estaba haciendo y estaba mirando pornografía. Podemos ver, escuchaba a alguien que me decía de una profesora que lloraba y le decía: estoy dando clases y los alumnos me tiran pepas de frutas, me tiran cosas, y luego como que no ha pasado nada y no hay cómo decirles nada porque corre el peligro de perder su trabajo o de ser denunciado por los padres de estos alumnos. El Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos la maldad aumentará en gran manera, que serán tiempos violentos en gran manera, y hoy estamos viviendo aquello. Cuando Pablo dice a Timoteo: vendrán tiempos peligrosos. Esa palabra tiempos peligrosos es la misma palabra cuando usa en aquel endemoniado que Jesús liberó. Estaba endemoniado y era violento en gran manera, peligroso en gran manera. Aquí también dice la misma palabra, tiempos peligrosos, violentos en gran manera, como la de aquel hombre endemoniado que rompía las cadenas, los grillos, andaba desnudo, violento, lastimándose. Y esa es la realidad que hoy se ve en la niñez y en la juventud. Jóvenes violentos que practican la anarquía, no quieren sujetarse a las leyes. Si un policía los detiene, desafían al policía. Desgraciadamente el gobierno le quitó el fuero que tenía de autoridad, la policía, las Fuerzas Armadas. Y han utilizado los falsos derechos humanos para pensar que por esos derechos pueden hacer lo que les da la gana, pueden actuar de cualquier manera. Si buscamos culpables, ¿dónde los encontramos? ¿En el gobierno? ¿En la policía? ¿En las Fuerzas Armadas? ¿En las escuelas? ¿En los colegios? No. Ese no es el foco de infección de lo que está pasando en la sociedad. Es el hogar, es la familia, el hogar. Es ahí donde se forman los seres humanos. Es ahí donde es la cuna, donde nacen monstruos terribles que irán a hacer destrozos en la sociedad, o grandes hombres de valor que serán aquellos que saquen adelante el futuro de su sociedad, de su nación, de su país. El problema está en el hogar. Escuché a una persona decir: solamente porque castigó a su hijo, su mamá,
su papá se le puso en contra, se puso trompudo y se fue a estar con un niño por ahí sobreprotegiendo, yéndose en contra de la mamá. Escuché a alguien decir: yo no puedo corregir a mis hijos porque entonces tengo un gran problema con mi esposa. Si no es el uno, es el otro que sobreprotegen a los hijos. No hay la disciplina en el hogar, no hay una educación como dice la palabra de Dios. Hace poco tiempo subimos un mensaje que decía el legado de los padres, y hablaba del papel que tenían los padres en la educación de sus hijos. Hablamos de Abraham, a quien Dios le dice: yo sé que Abraham mandará a su casa, a sus hijos después de sí, a guardar el camino recto de Dios, a hacer justicia, a temer a Dios. Hablamos acerca de los recabitas, cuyo padre le había dicho: no beban vino, y ellos por generaciones habían obedecido a su padre Recab. Y cómo Dios bendijo a esta familia por su obediencia. ¿Sabe? Hoy quiero hablar no del legado de los padres. Hoy quiero hablar del legado de una madre, de la influencia que tiene una madre sobre sus hijos. Ese es el tema de hoy, la influencia que tiene una madre sabia sobre sus hijos. Estaba leyendo un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, La última oportunidad. Y en uno de sus capítulos hay una discusión entre la esposa, que tenía problemas con su esposo, y un hijo enfermo, que narra esa historia. Y ahí está con un consejero y empieza a quejarse de que ella tiene que hacer muchas cosas y que ella quería superarse, desarrollarse y realizarse en la vida y tener un trabajo y llegar pues al éxito. Ella no estaba dispuesta a estar en casa cambiando pañales y haciendo todo lo que una madre tiene que hacer o una esposa. Y en este libro él dice que las mujeres se quejan del trabajo que hacen en casa. Si bien el hombre trabaja, les deja dinero, les deja una casa, les deja una herencia material a sus hijos. Sin embargo, la madre deja una herencia espiritual a sus hijos, la cual nadie se los quitará y permanecerá para toda su vida. Y es la formación del carácter. Dice el autor de ese libro: la madre es la que forma nuevos seres humanos para la sociedad. La madre tiene ese gran privilegio, tiene ese gran trabajo, tiene esa enorme responsabilidad de formar nuevos seres humanos para esta sociedad. Seres que respeten a la autoridad, seres que obedezcan a las leyes, que amen el orden social, seres que amen el trabajo, el salir adelante con dignidad, con honradez, con respeto. Ese es el legado que deja una madre para las futuras generaciones. El padre deja una herencia material. La madre deja una herencia espiritual, un legado tan valioso, tan importante, que marcará generaciones de sus hijos, de sus nietos, sus bisnietos. Será un legado que se traspasará a muchas generaciones. Ese en sí es el trabajo, el rol, el papel, el privilegio que tiene una madre. La formación de nuevos seres humanos. Escuchaba en el seminario a mi profesor de psicología y él decía: los seres humanos tenemos temperamento, personalidad y carácter. El temperamento está influenciado por nuestros humores, nuestras hormonas, nuestras glándulas, y marcan cómo nos comportamos o cómo nos sentimos. La personalidad es lo que somos por fuera, es una máscara, de latín personare, una máscara de lo que somos por fuera. Pero el carácter es el conjunto de esos valores intrínsecos que ha guardado la persona en sí. El carácter está formado por los valores y los antivalores en un ser humano. Valores como la honradez, la decencia, la moral, la integridad, la honestidad. Y antivalores como mentir, lastimar, dañar, burlarse, blasfemar, negar, rechazar a Dios, rechazar las leyes, vivir en anarquía. Nosotros, los padres, tenemos el trabajo, la responsabilidad de sembrar en el carácter de los hijos valores
valores espirituales, morales, éticos, que marcarán su vida. Y decía este profesor que el carácter de un ser humano es marcado hasta los 6 años. Después de eso ya es difícil enderezar ese tronco, esa planta. Decían nuestros antepasados, un tronco grueso ya no se puede enderezar si quedó torcido. Es desde planta que se le puede dar forma. ¿Sabe? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para la formación del carácter de nuestros hijos? ¿Qué valores espirituales, morales, éticos, de urbanidad, sociales estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos? Muchos han depositado la formación moral, intelectual, ética de sus hijos a las escuelas y colegios, donde le están enseñando todo lo contrario, donde le enseñan a los jóvenes: si no quieres ser hombre, tú decides y puedes ser mujer; si no quieres ser mujer, tú puedes decidir y ser hombre; y usa preservativos para que no te contagies de SIDA ni quedes embarazada. Eso le enseñan ahora en las escuelas. Y si usted no le sembró principios a sus pequeños, entonces serán influenciados y muchos dirán: Dios no existe, descendemos del mono y de una gran explosión, y rechazarán la verdad de Dios. Otros dejan la formación espiritual de sus hijos a las iglesias, a las congregaciones. Pero un día Dios no va a reclamar al gobierno, no va a reclamar a las entidades educativas, no va a reclamar a la iglesia la formación de sus hijos. Dios le va a reclamar a cada padre, a cada madre, qué hicieron con sus hijos, cómo los formaron. En la Biblia hay hermosos ejemplos, tanto de padres como de madres, que dieron una influencia positiva para sus hijos. Y hoy quiero compartirlas, uno de ellos. La primera está en el libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo capítulo 2. La primera mujer de quien quiero hablar, su nombre es Jocabed, la madre de Moisés. Dice Éxodo capítulo 2: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Qué interesante. Los egipcios habían dado la orden de que esclavicen a los hebreos, ya que se habían hecho poderosos económicamente, se habían multiplicado demasiado y les tenían miedo de que se adueñen del país. Y por eso lo primero que hacen es esclavizarlos. Y luego toman también la decisión de que maten a todo niño varón que naciera, que lo arrojaran al río, pero que dejaran con vida a las mujeres. Y en estas circunstancias es cuando nace Moisés. Y esta madre, con tanto amor, protege, esconde, cuida a su hijo por 3 meses. Pero llega un momento en que ya no lo puede tener y necesita hacer algo. Y es ahí donde ella planifica ponerlo en una canasta con brea para que no se hunda en el río,
y poner en el río justamente cuando la hija de Faraón bajaba a lavarse para que pudiera encontrarlo y salvar la vida de su hijo. Y precisamente eso sucedió, porque también eso estaba en los planes de Dios, cuidar la vida de este niño para que él pueda ser el libertador de Israel. La hija de Faraón ve al niño, lo ve llorar, siente compasión y decide adoptarlo, sabiendo que era de los hebreos. Y la hermana de Moisés estaba por ahí cerca mirando todo lo que pasaba. Y le dice, yo te busco una nodriza. La hija de Faraón le dice, ve y búscala. Y ella va donde la mamá del niño. De tal manera que la hija de Faraón le ofrece pagar a Joquebed, la mamá de aquel niño, para que lo criara, lo amamantara. Mire qué privilegio. ¿Cuántas madres quisieran que les pagaran para cuidar a sus propios hijos? Sería maravilloso para muchos. Dirán, wow, eso es interesante. Muchas mamás se quejan, dicen, bueno, yo tengo que hacer todo y mi esposo ni siquiera lo reconoce a veces. Y eso sucede a veces. No es reconocido el trabajo de la mamá y el esfuerzo. Muchas veces ni siquiera por los hijos. Como leíamos en el libro de Timoteo, son ingratos, sin afecto natural, desobedientes a los padres, malagradecidos. No aman a sus padres, los aborrecen, los consideran como que son viejos, anticuados, ignorantes. Cuando yo era muchacho, cuando era un niño, muchos jóvenes llamaban viejos ignorantes a sus padres porque no sabían leer y escribir. Cuando yo era un niño, habían campañas de alfabetización y el gobierno estaba venciendo el analfabetismo. Pero ahora muchos hijos llaman a sus padres ignorantes porque no saben manejar una computadora o un aparato tecnológico. Creen que por manejar eso ya son los más sabios de los sabios y sus padres son unos anticuados e ignorantes. Y cuando sus padres quieren corregirle, ellos creen saber más que nadie. Por eso alguien dijo, ahora los pájaros le disparan a las escopetas. Pero cuando uno llega a la edad adulta, es como cuando uno se da cuenta de que maltrató y despreció la sabiduría de sus padres y ahora tiene que vivir duras consecuencias. ¿Sabe? Esta mujer, Joquebed, incluso le pagaron para criar a su hijo. Pero cuando el niño creció, tuvo que entregarle a la hija de Faraón. Pero aquí hay algo interesante. Cuando Moisés va a vivir con la hija de Faraón, es instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Es instruido en todo lo que un príncipe podía llegar a conocer al crecer como un príncipe de Faraón. Fue criado en toda la sabiduría de los egipcios, en todas sus costumbres, sus religiones. Pero a pesar de todo eso, el corazón de Moisés quedó influenciado por lo que su madre le enseñó. De tal manera que todas las cosas de Egipto no influenciaron en su corazón. Ya cuando fue joven, dice en el versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Moisés siempre sabía que los hebreos era su linaje, eran sus hermanos. Y Moisés nunca había olvidado al Dios de los hebreos, al Dios de Israel, al Dios de su madre. Él iba a ver a sus hermanos e incluso luego por defender a uno de ellos, al final tuvo que huir porque era perseguido por haber matado a un egipcio. ¿Cuál es el punto de todo esto? Joquebed sabía de la influencia que Egipto podía tener en el corazón de su hijo. Así que aprovechó cada día, cada minuto de su tiempo, del corto tiempo que tenía con Moisés, para influenciar en él y enseñarle su identidad como hebreo y como parte del pueblo de Dios, descendiente de Abraham, descendiente de la promesa. Tuvo poco tiempo para influenciar en Moisés para que él jamás olvide al Dios de los hebreos, al Dios verdadero, a su Dios. Y luego vemos cómo Moisés se encuentra con Dios y reconoce a ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Y luego él decide servir a ese Dios, porque su mamá había influenciado en él. Hoy, muchas madres tienen poco tiempo para influenciar en sus hijos antes que vayan a Egipto.
Y Egipto puede ser la escuela, el colegio, la universidad, el ejército, puede ser el trabajo donde van a ir, puede ser que se van a otros países a vivir, las religiones que encontrará en su entorno, las influencias que encontrará en su entorno. Todo eso representa el Egipto actual. Y una madre tiene el trabajo de influenciar el corazón de su hijo de tal manera que nunca olvide quién es él, cuál es su linaje y quién es su Dios. De tal manera que cuando vaya a la escuela, al colegio, a la universidad, y le digan que desciende del mono, que desciende de una gran explosión, que él puede elegir ser hombre o mujer, él puede decidir en su sexo, que una mujer puede decidir en su cuerpo si aborta o no aborta, que puede usar preservativos, que puede hacerse tatuajes, que puede drogarse, que puede vivir la vida loca mientras se sienta bien, puede hacer lo que quiera. Esa es la influencia de Egipto que va a encontrar ese niño, ese adolescente, ese joven en el mundo que es Egipto. Y el trabajo de una madre es influenciar de tal manera en el corazón de ese hijo, de esa hija, para que no sea influenciado por la mentira y el engaño que va a encontrar en el mundo. ¿Cuál es esa mentira, ese engaño? Dios es el creador de la mente del hombre y no hay un psicólogo más grande que Dios. Y Dios enseña cómo educar y disciplinar a los hijos. Pero ahora la ley, la educación y el gobierno y el mundo le dicen: no, lo vas a marcar, lo vas a traumar, lo vas a estigmatizar, deja que está descubriendo, deja que es hiperactivo. Así llaman a un muchacho malcriado. Y no lo vayas a tocar porque te denuncia y vas preso. Sin embargo, Dios, el más grande psicólogo y inventor de la mente humana, nos enseña que hay que criarlos con amonestación y disciplina. Que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, más el que lo aborrece deja que se pierda. Leí una vez un texto que decía: ¿cómo hacer un hijo delincuente? Nunca le llame la atención, dele todo lo que le pida, haga todo lo que él quiera, déjele que haga lo que él quiera. Engríalo, nunca le diga algo negativo. Muchos dicen: no le digas no a tu hijo, porque lo traumas. Y si usted lee los 10 mandamientos, encuentra 10 no que Dios le da a sus hijos. No tengas otros dioses, no cometas adulterio, no mates, no robes, no deshonres a tus padres. Y no. Y Dios, que es el más grande psicólogo, sí nos dice no y nos pone límites. Pero el mundo enseña que no hay que ponerle límites y dejar que sean unos anárquicos. Y que no hay que corregirlos. Y no estoy hablando de maltrato infantil. No estoy hablando de avergonzar a sus hijos, de marcar su corazón con palabras de odio y con golpes que puedan realmente causarle traumatismo. Estoy hablando de corregir conforme a los parámetros de la palabra de Dios. Amonestación y disciplina del Señor, como dice la Escritura. Aquí está la mejor psicología que usted puede encontrar. Jochebed influenció tanto en sus hijos, sobre todo en Moisés, para que Egipto, para que el faraón, para que la sabiduría de ellos, toda su influencia, no cambiara el corazón de su hijo. De tal manera que él nunca cambió su corazón. Amaba al Dios de Israel y defendía a su pueblo. Aún tuvo que hasta matar a un egipcio por defender a su pueblo, lo cual no estuvo bien, pero él llegó a ese extremo. ¿Cuánto está usted influenciando en el corazón de sus hijos? Como lo hizo Jochebed. Tal vez tiene poco tiempo antes de que ellos vuelen y se vayan del nido para usted formar su corazón. Dice un proverbio: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabe? En la Biblia, aparte de Moisés y Jochebed, hay otros ejemplos. En Hechos, capítulo 12, versículo 12, nos habla de una mujer, María, madre de Juan Marcos. Y la casa de María era una casa donde los discípulos del Señor se reunían para orar. Era una casa de oración. Permítame leerle en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
La casa de esta mujer, María, era una casa de oración. Recuerde que la iglesia primitiva no tenía templos, ni iglesias, ni edificios, sino se reunían en casas. Y María influenció tanto en Juan Marcos para hacer de él un siervo de Dios. Un día influenció en el tío de Juan Marcos, Bernabé, para que lo llevara en sus viajes misioneros. Y Bernabé viajaba junto al apóstol Pablo. Pero Juan Marcos, cuando ya llegaron a cierto lugar, tuvo temor, o no sé qué habrá pasado en su corazón, pero él se regresó. Cuando Pablo y Bernabé quisieron volver a viajar, su tío Bernabé quiso llevar nuevamente a su sobrino Marcos, y Pablo se opuso. Y fue tanto la discusión que, aún siendo grandes amigos, se separaron. Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo tomó otro lugar con Silas. Se separaron dos grandes amigos porque Pablo no quería ir con aquel desertor. En cambio, Bernabé, él entendía lo que es darle otra oportunidad a su sobrino. Y fue Bernabé mismo quien le dio una oportunidad al apóstol Pablo cuando nadie lo quería recibir porque le tenían miedo. Bernabé fue y lo trajo a los apóstoles. Bernabé era alguien que tenía un corazón de aquellos que siempre dan oportunidades. Al pasar los años, el apóstol Pablo escribe: tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Pablo había reconocido que cometió un error al no darle otra oportunidad a este muchacho, pero había reconocido cómo Dios estaba usando a este muchacho, porque el llamado de Dios es irrevocable. Y por eso le dice: tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Por qué Juan Marcos llegó a ser ese tan útil para el ministerio? Ese obrero aprobado, que incluso Dios lo utilizó para que escribiera el evangelio que lleva su nombre, el evangelio según Marcos. ¿Por qué? La influencia que tuvo su madre en él, la oración de su madre. Su madre siempre oraba y buscaba la forma de catapultarlo para que él llegue a ser ese gran misionero, ese gran siervo de Dios. ¿Está haciendo usted lo mismo con sus hijos? Y sabe, muchas veces, muchas mamás le dicen: mira, yo no corrijo a mi nieto, ahí está la mamá. Pero sabe una cosa, también sus nietos son sus hijos. Y una madre debe criar a sus hijos, educarlos y también a sus nietos. En la Escritura nos habla acerca de la mamá y la abuela de Timoteo, ese gran siervo de Dios, el pastor Timoteo, que fue el brazo derecho del apóstol Pablo. Y veamos lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo elogia la fe de la abuela de Timoteo, Loida, y de su madre Eunice, las cuales tenían una fe íntegra, no fingida, genuina. Y cómo esta madre y esta abuela influenciaron en la vida de Timoteo para que él llegara a ser lo que llegó a ser ese hombre de Dios. Y por eso él dice: yo sé que la fe de esas mujeres está en tu corazón, está en ti, no es fingida. Sé que también está en ti aquella fe, aquel valor con que ellas predicaron de Cristo, con que ellas hablaron de Cristo. Yo estoy seguro que ellas transmitieron esa fe en ti, está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Miren la influencia de una madre y de una abuela. Y muchas abuelas, en vez de corregir a sus nietos, a veces los sobreprotegen y se van en contra de sus hijos. He visto cómo hijos no pueden corregir a sus nietos porque los abuelos se oponen y los ven maleducados, malcriados. Y luego veo cuando esos niños ya tienen 11, 12 años, ya le ganan en la fuerza a los padres, empujan a los padres, se ponen anárquicos contra sus padres, ya no le obedecen y quieren pisotear la autoridad de sus padres. Y luego escuché una historia de aquel hombre que fue a la silla de ruedas, pero antes de eso escribió una carta y le decía: mamá, tú deberías estar en esta silla de ruedas, porque la primera vez que robé una canica tú me dijiste bueno, la segunda vez que robé una bicicleta tú me ayudaste a esconderla. Y escribe un poco de cosas ahí.
Y decía, tú nunca me corregiste, mamá. Tú nunca me enseñaste, esto está mal. Siempre me aprobabas todo y por eso hoy voy a la silla de ruedas. Tú deberías de estar aquí conmigo. Recuerdo aquella tía que me crió y me decía, no quiero ser yo quien te lleve cargando al infierno, por eso te voy a corregir. Ella tenía esa manera de pensar. ¿Saben? En sus manos está, madre que me escucha, y padre también, la formación de esos nuevos seres humanos. La formación del carácter moral, ético, espiritual de esos nuevos seres humanos que serán parte de la sociedad. Tal vez los futuros presidentes, los futuros gobernantes, los futuros líderes, tal vez los futuros siervos de Dios. Pero si usted los cría sin la amonestación y disciplina del Señor, no influencia en ellos para bien, en el conocimiento y el temor de Dios, en el respeto a la autoridad y a las leyes establecidas, en el amor por su país, por su nación, por su patria. Un día serán seres ingratos, anárquicos, intemperantes, crueles, sin afecto natural, ingratos. Me tocó enterrar a un anciano cuyos hijos no quisieron saber nada de él. Este anciano se quedó ciego, amanecía bañado en sus propias heces fecales. Teníamos que asearlo y cuidarlo hasta el día que descansó. Tenía hijos, pero ellos no querían saber nada de él, porque él fue un mal padre, los trató mal, los abandonó y cosechó eso. No coseche ingratitud de sus hijos, enséñeles el valor del amor, de la gratitud, del respeto, del bien. Enséñeles la palabra de Dios. Que usted puede influenciar sobre sus hijos, como lo hizo Jocabed, como lo hizo María, la madre de Juan Marcos, como lo hizo Loida y Eunice con Timoteo. Es mi oración que usted pueda ver la gloria de Dios en sus hijos y que un día ellos no sean su vergüenza, sino su descanso. Porque dice la Biblia que el hijo consentido avergonzará a su madre, pero aquel que es criado con amonestación y disciplina del Señor será un gran siervo de Dios y será un gran líder, porque Dios lo utilizará para bien. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.